¿Qué tal, amados? Bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio, Cápsulas del Reino. Desde la ciudad de Maracaibo, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace una vez más de estar con ustedes en esta gran misión, en esta gran asignación. Bueno, amados, como lo prometido es deuda, aquí estamos. Hoy vamos a vaciar, vamos a cubrir en un contenido de 20 minutos la cápsula número 4 del tema El reino de 1000 años o el milenio, como tenga usted a bien denominarle. Ok, para que ganemos tiempo, vamos a iniciar. Vaya por favor a la Biblia. Siempre me gusta leer, hacer lectura de los pasajes que corroboran el tema, que fundamentan el tema, para que pues tengamos un punto de partida en cada una de las cápsulas que estamos analizando, o en la que estamos vaciando pues un contenido del análisis que hemos hecho. Dice así las Escrituras, Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 7. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ok, en la cápsula número 3 avanzamos en lo que sería la tercera evidencia de que el libro fue escrito antes del año 70. Y hablamos del número 666, que se usa como símbolo para describir el nombre de un individuo del primer siglo, quien fuese una persona bien importante en el imperio romano, como lo fue Nerón César. Hablábamos de que Juan, para no identificar directamente al emperador en estos días, cuando está escribiendo Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, Juan hace uso de un sistema de código que utilizaban los judíos, como era la gematria, donde las letras, algunas letras tenían equivalentes en número. Entonces, para poder informar veraz, oportunamente a sus seguidores, a la audiencia del libro, como lo fueron las 7 iglesias en el Asia Menor, Juan mete en este sistema de códigos llamado gematria el nombre de Nerón y su equivalente. No vamos a entrar en eso por cuestión de tiempo. Daba el 666 completamente. Ahora, ¿de qué estamos hablando con esto? Bueno, imagínate, si Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis y quien está de turno, quien está de emperador en esos días es Nerón. O sea, ¿qué nos está indicando esto? Bueno, cuando yo hago el otro análisis, la otra investigación, que es poder conocer en qué año y cuántos años reinó Nerón, obviamente yo voy a tener una aproximación de cuándo se escribió el libro de Apocalipsis. Y cuando yo investigo me encuentro que Nerón reinó, según el libro, la enciclopedia de los 12 César,
Nerón reinó del 64 al 68 después de Cristo aproximadamente. Entonces tengo que caer en la conclusión de que esa es la fecha aproximada también en el que el libro fue escrito, lo cual nos indica a todos que el libro se escribió antes del año 70, por ende no fue el último libro en ser escrito, porque sí hubo otro libro posterior en ser escrito, como lo fue el libro de Hebreos, que se escribió alrededor del año 70, cuando todo estaba en proceso de consumación. De manera que es bien importante esto. Otra cuarta evidencia que demuestra que el libro se escribió una fecha temprana antes del año 70 fue que en el capítulo 11 el ángel le dice a Juan que tomase una vara para medir y midiese la parte de afuera, es decir, el atrio del templo, porque sería hollada por los gentiles, cosa que ocurre en el año 70 después de Cristo. Ahora, si a Juan se le ordena de hacerlo antes, quiere decir de que el libro se escribió antes del año 70 de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se le ordena medir el templo estaba de pie aún. El templo que construyó Herodes, le tomó 43 años construir, estaba de pie cuando a Juan se le dice que lo midiese en el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces quiere decir de que esta es otra cuarta evidencia, y hay muchas otras, pero por cuestión de tiempo no podemos seguir avanzando en esto. El libro se escribe antes del año 70 y la fecha aproximada es del 64 al 68. Concluya usted, haga usted sus propios análisis y llegue a mayor aproximación de la fecha exacta del libro. Por ahora es lo que tenemos como parte importante de la fecha del libro. Ahora bien, el elemento tiempo es otro punto esencial que debemos considerar en Apocalipsis para poder dar con el reino de 1000 años, para poder ver si el reino se cumplió o no. Es muy importante el factor tiempo. Hay declaraciones numerosas del tiempo, así que abriremos algunos radios de luz, no todos, y nos referiremos a otros. Nuestras primeras declaraciones están contenidas en los versos 1 y 3 del capítulo 1. Allí Juan escribió la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, escuche bien, las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Yo quiero nuevamente repetir esa expresión. Las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿pronto para quién y cerca de quién? Por supuesto que de las audiencias a quienes el libro se les dirige. El tiempo del cumplimiento del contenido del libro estaba cerca, estaba en el futuro de quienes, de las audiencias, de los destinatarios del libro, es decir, de las 7 iglesias que habían quedado en el Asia Menor. ¿Qué complicación tiene entender esto? Yo no entiendo por qué el mundo cristiano insiste en tergiversar las leyes de aplicación de los tiempos, de los verbos. Yo no sé por qué la iglesia evangélica, lo que hoy se conoce como la iglesia evangélica, y todo el mundo cristiano agarra la palabra pronto o cerca y la expanden como un chicle y la quieren hacer multiplicar en 2000 o más años de tiempo. No, señores, ahí cerca y tiempo era para las audiencias a quienes fue dirigida el libro. Y el libro no fue dirigido a usted que está vivo hoy. Usted no estaba presente cuando el libro se escribió. Usted no era audiencia. Así que eso es muy importante entenderlo. Juan informó a sus lectores de las 7 iglesias en el verso 4, que el contenido de este libro debe suceder pronto. Observe, por favor, Juan no escribió que algunos de los acontecimientos
o aún la mayoría de los acontecimientos deben suceder pronto. No, él escribió que todos los acontecimientos del libro de Apocalipsis deben suceder pronto, con velocidad, incluyendo el reino de 1000 años de Cristo. El reino de Cristo de 1000 años está incluido en estos acontecimientos que deben suceder pronto, con velocidad, en los días de Juan. Surge una pregunta: ¿por qué la necesidad de que esas cosas sucedan con velocidad? Que es lo que describe el término cerca. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cerca para quién? Para las 7 iglesias de Asia específicamente, y a la iglesia del primer siglo en general. ¿Qué tiempo era el que estaba cerca? La revelación de Jesucristo. Recuerde que vimos arriba, este es el tema principal del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que vimos arriba? Que era la revelación de Jesucristo. Nuestra declaración siguiente de tiempo se encuentra en el verso 6 del capítulo 22. Ya culminando el libro, cerrando el libro, fíjate lo que describe Juan ahí. Juan escribió que el Señor envió su ángel a Juan para mostrarle las cosas que deben suceder pronto. Aquí en el final del libro, en el capítulo 22, verso 16, Juan registró exactamente el mismo mensaje que en el capítulo 1. Es decir, que Juan comienza el libro, comienza el manuscrito, comienza el pergamino, comienza la carta de Apocalipsis, como usted le quiera llamar, con la urgencia del cumplimiento de lo cercano, del cumplimiento de lo pronto que ocurrirían, se cumplirían los acontecimientos del libro, y de la misma forma cierra el libro con la misma urgencia. Esto acentúa otra vez que todos los acontecimientos contenidos en el libro de Apocalipsis estaban a punto de suceder en el primer siglo. No alargados a través del tiempo como un chicle, como lo ha hecho el cristianismo, y ciertamente no para cualquier otra generación en el futuro, sino para la generación del primer siglo. En el verso 10 del mismo capítulo, el ángel del Señor dijo a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 10. No selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Una vez más tenemos pruebas, según este pasaje, que los acontecimientos del libro de Apocalipsis estaban a punto de suceder en el primer siglo, señores. Durante el primer siglo, señores. Fue en el marco de tiempo del primer siglo donde todos los acontecimientos contenidos, descritos, condensados en el libro de Apocalipsis tendrían cumplimiento. Sin embargo, otro elemento fue agregado a esta advertencia. El ángel le dijo a Juan: no selles el libro. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante no sellar el libro? Para contestar a esto, observemos el libro de Daniel, como lo he dicho en otras cápsulas. Después de que Daniel hubo recibido las visiones referente al pueblo de Israel, a la nación de Israel en sus días, le dijeron, Daniel capítulo 12, verso 1, fíjate lo que le dicen a Juan, a Daniel, en su visión. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Entonces le dicen a Daniel, ¿cómo serían librados? En la resurrección serían recompensados algunos con vida eterna, es decir, la iglesia, que cómo comienza la vida eterna, los que resucitaron de entre los muertos, porque una cosa es la resurrección de entre los muertos y otra cosa es la resurrección de los muertos. Fueron dos etapas distintas, en tiempos distintos. La resurrección de los muertos, el primero, la primicia en resucitar de entre los muertos, fue Jesucristo y después la iglesia. Después todos los nacidos de nuevo, después todos los miembros que conformaron lo que fue el cuerpo de Cristo, todos los miembros que conformaron el cuerpo de Cristo, Pablo, Pedro, Juan, Santiago y todos los miembros del cuerpo de Cristo, resucitaron de entre los muertos. El resto de los muertos resucitaron en la segunda etapa, que sería la resurrección de los muertos, que fue en el año 70 después de Cristo, a través del lago de fuego, que es un tema que usted puede escucharlo en el canal. ¿Qué fue el lago de fuego con azufre? Y cuando usted se entere qué fue el lago de fuego con azufre en Apocalipsis, porque es en el único lugar donde aparece, usted se va a llevar tremenda sorpresa, que no es lo que le han dicho, pero ese es otro tema y ya está grabado en el canal, puede accesar a ello. Entonces, habló de la resurrección de la iglesia, habló de la resurrección de todos los miembros de la iglesia de entre los muertos. ¿Sí me copia? Y muchos, verso 2 de Daniel capítulo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces le dicen a Daniel algo muy peculiar en el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Voy a leer eso nuevamente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que esas palabras, esa revelación estaría encerradas y selladas en código hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es otro tema que tenemos en el canal, ya subido, ya disponible para usted, que indica un periodo de tiempo, y ahí usted se va a dar cuenta a qué se está haciendo referencia. Luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La nota en hebreo es hasta el tiempo del fin, no es hasta el fin del tiempo, como muchos traductores lo tienen. Esto es muy lamentable porque la Biblia no habla en ninguna parte del fin del tiempo. Hay una diferencia enorme entre el fin del tiempo que el tiempo del fin. Ahora debemos definir qué es el tiempo del fin, muy brevemente, porque ya el tema está en el canal. El verso 1 nos dice que las visiones de Daniel se referían a la nación de Israel, no a la humanidad en general, y eso es correcto. Luego Daniel vio dos ángeles que hablaban del cumplimiento acerca de todo lo que él había visto en el verso 6. Uno le preguntó al otro cuándo sería el final de estas maravillas. La respuesta fue: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión es cuando el poder judío, cuando el antiguo pacto terminase, que era el poder del pueblo judío, la dispersión allí está hablando de ello, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, que al terminar el antiguo pacto, como ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén, con la finalización de los sacrificios y del sacerdocio levita, se acabó el poder del pueblo santo, hubo la dispersión.
del pueblo judío, dejó de ser la nación del pacto, allí terminó, finalizó, se consumó la visión y toda la visión a la que se hizo referencia en el libro de Daniel. Al final de estas maravillas, la respuesta fue: cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Según el verso 7, Daniel no pudo entender lo que esto significaba. Así que él preguntó otra vez: ¿cuál será el fin de estas cosas? Será entonces en la próxima cápsula, porque el tiempo se nos acabó y el que nos queda es para agradecerle y enviarles un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones para todos.